Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Muy bien, después de algunos pequeños desperfectos, vamos a continuar con nuestra programación. La lección para esta semana es la lección número 8, edición Adultos, el Pacto en el Sinaí. Durante este trimestre estamos hablando acerca del libro de Éxodo y estamos descubriendo las verdades que le fueron entregadas al pueblo de Israel para que se condujera como pueblo hasta la tierra de Canaán. Esto es un paralelismo con el pueblo de Dios del día de hoy. Necesitamos comprender cuáles son las creencias que tenía ese pueblo para llegar hasta la tierra prometida, porque lo mismo que se les dio a ellos se dará a los que van a entrar ahora en la tierra prometida. Eso es lo que vamos a entender en esta semana. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración para poder comprender la verdad. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Te rogamos que tu presencia nos acompañe para entender tu santo y bendito mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, el versículo de memoria lo encontramos en Éxodo 19, 4 al 6. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila, y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. ¿Hacia dónde condujo Dios a Israel después de liberarlo de Egipto? ¿A la tierra prometida? Aunque esa respuesta geográficamente sea correcta, es teológicamente errónea. Dios mismo responde la pregunta de la siguiente manera: ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Aunque la comprensión de esta parte está más de acuerdo con las personas que le escriben la lección, traerlos hacia Dios significaba traerlos por todo el camino hasta Canaán. Todo eso significa traerlos hacia mí. Así que separar traerlos hacia mí para decir que específicamente no iban hacia la tierra de Canaán, sino solo geográficamente, en realidad no es así. Porque todo el camino era para estar con Dios, no solamente en el Sinaí. Es más, antes de que se pudiera entrar en el terreno del Sinaí, ya se había notado con claridad que el pueblo del Señor había sido traído hacia Dios porque Él lo estaba conduciendo ahora hacia el Sinaí. Así que entonces traerlo hacia mí significa desde el momento en que los sacó de Egipto y los empezó a guiar por mano de Moisés hacia el Sinaí hasta la tierra prometida. Muy bien, después de sacarlos de Egipto, caminó a Canaán. Dios los hizo detenerse en Sinaí para darles a conocer su ley. Dios les propone las condiciones para entrar en la tierra prometida. Siempre la condición para la salvación ha sido la misma: obedece y vivirás. Esta fue la condición que Dios les pidió cuando hizo el pacto con ellos. Los llamó y les dijo: si ustedes quieren ser ahora mi especial tesoro y mi pueblo escogido, obedezcan mi pacto. O sea, la condición para poder llegar a ser el pueblo escogido de Dios era obedecer el pacto de Dios. No hay otra condición. Los llamó Dios para que ellos ahora llegasen a alcanzar la condición de ser su pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio. Ahora, esa condición sigue siendo hasta el día de hoy. A todos aquellos que se aproximan a la verdad de Dios atraídos por esa verdad, se les dice que si la aceptan y permanecen en esa verdad, serán el especial tesoro de Dios. Ser especial tesoro de Dios, ser reyes y sacerdotes para Él, se trata no de algo mágico, no simplemente de una decisión, sino de seguir el camino con Dios, no separarse de Él, dejar que Él nos conduzca. Cuando Él lo hace, nos convierte en su especial tesoro
en real sacerdocio y nación santa. Después no es posible que eso se haga. Dios no lo va a hacer mágicamente, sino a través de sus enseñanzas. Muy bien. La condición ha sido siempre la misma para poder obtener la salvación. San Mateo 19, 17 al 22, Jesús le dijo al joven rico que era necesario obedecer los mandamientos de Dios para poder salvarse. Los mandamientos de Dios capacitan al hombre para poder entrar en el reino celestial. Deuteronomio 11, 8 declara el profeta Moisés que guarden los mandamientos de Dios, les dijo al pueblo, para que sean esforzados y entren en la tierra que Jehová les da. Es decir, los mandamientos capacitan para poder entrar en el reino de los cielos, en el reino de la gloria de Cristo. Si nosotros no obedecemos los mandamientos de Dios, entonces no estamos caminando por su senda. El camino hacia el cielo se llama los mandamientos de Dios. Por eso en Salmo 119 y en el versículo 32, el salmista David declara terminantemente: por el camino de tus mandamientos correré cuando llenes mi corazón. Es decir, cuando nosotros nos llenamos del conocimiento de la palabra de Dios, el resultado es que vamos caminando por el camino de los mandamientos de Dios. Así que entonces, para que el pueblo pudiera caminar con el Señor, era necesario que tuviera que seguir en los mandamientos de Dios. Hay muchos que creen que caminar con Cristo no es seguir los mandamientos y hasta concluyen por decir: no se necesita obedecer los mandamientos para salvarse, eso es legalismo. Bueno, decir eso es no conocer nada de Biblia, así de sencillo. Por más de que tengas 5 cartones, muchos piensan que porque son teólogos, por eso ya saben la verdad. Y hay otras personas que creen que porque alguien es pastor y es un teólogo que ha estudiado 5 años, que ha hecho maestría incluso, piensan que por eso tienen la razón. No, en el camino del Señor no interesa cuántos títulos tengas ni cuántas maestrías tengas. En el camino del Señor lo que interesa es que conozcas las doctrinas de su palabra. Es decir, el estudio de la palabra de Dios al más torpe lo convierte en santo. Es decir, en alguien que camina por la senda de la justicia. Dios le llama sus santos a todos aquellos que van por el camino de la verdad. San Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cuando tú vives de la palabra de Dios todos los días de tu vida, estudiándola, esforzándote por obedecer a pesar de que tengas imperfecciones, estás contado por Dios como alguien dentro de su pueblo, de los que dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios es el que te cuenta así, porque los hombres no van a poder hacerlo. Es imposible, porque los hombres apenas te vean una imperfección van a decir: ¿dónde está pues tu santidad? ¿No dices que se puede ser santo? ¿Cómo es eso? Para ellos, porque su óptica, que es totalmente ciega, no los deja ver la realidad, ven las cosas al revés. Pero ninguno de nosotros puede atreverse a decir soy santo, ni tampoco podemos decir acá son santos. Eso solo lo ve Dios cuando cada día tú te dedicas a su palabra y vives de cada palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien. Así que entonces, la orden fue guardar los mandamientos de Dios para que sean esforzados y entren en la tierra prometida. Hay algunos que creen que eso solo fue para los del Antiguo Testamento. De nuevo, eso es falta de conocimiento de la Biblia, porque el apóstol Pablo dice: las cosas que han sido escritas para nosotros han sido escritas para los que hemos llegado a los fines de los tiempos. Lee 1 Corintios capítulo 10, versículo 2 en adelante, y encontrarás que el apóstol Pablo declaraba que todos los escritos que le pasaron a Israel fueron especialmente como ejemplo para nosotros. Muy bien. En el Camino a Cristo, página 62, la mensajera del Señor dice así: la condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres, la perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con toda su secuela de dolor y miseria para siempre. Sin duda esto es una gran realidad.
Al hacer este comentario Elena de White en su tiempo, estaba haciéndolo sobre la base bíblica, porque eso es lo que enseña la Biblia. Primera de Corintios 7:19, el apóstol Pablo dice, la circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Es decir, la condición para entrar en el cielo es guardar los mandamientos de Dios. No hay más condiciones ni menos de eso. En la tierra nueva Dios sería el gobernante de ella, en Canaán, el soberano, al igual que lo será en la tierra nueva que espera al pueblo de Dios. Por tanto, él quería súbditos fieles, porque las leyes de Dios son las que mantienen el orden y cuidan la integridad de su reino. Bueno, cualquier rey va a querer súbditos que le sean fieles, por lógica. Y nadie va a poner como rey a alguien a quien no va a obedecer. Así que entonces, cuando nosotros aceptamos a Dios como nuestro rey, lo estamos aceptando como un gobernante, como alguien que nos va a decir lo que hay que hacer y deberemos de hacer. Satanás te quiere hacer creer que eso es legalismo, porque eso fue lo que les hizo creer en el cielo a los ángeles, para que no obedecieran a Dios, pero se ha demostrado que la obediencia a los mandamientos de Dios es la que ha traído hasta el día de hoy en el cielo la tranquilidad, la paz y la felicidad. Desde que Satanás fue echado del cielo, el texto bíblico es claro cuando dice, por lo cual, alegraos los moradores de los cielos, mas ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, los moradores del cielo han quedado en paz y en felicidad desde el momento en que él ha sido expulsado del reino, porque ya no hay nadie que se rebela contra la ley y ahora hay armonía. Muy bien, sigue diciendo. Así no bastaba con que estos hubieran sido libertados de la esclavitud, sino que debían obedecer para ser capacitados para vivir en la tierra nueva. Los que en el camino no aprendieron a obedecer las leyes del Señor no entraron en Canaán. Pero los que recibían los mandamientos y eran obedientes a estos, a pesar de sus imperfecciones, pero querían aprender, tuvieron amplia entrada en la tierra prometida. Hay algunos que creen que obedecer los mandamientos significa que ya eres un ser inmaculado, un ser perfecto, al cual no se le va a encontrar ni un solo defecto. Es increíble, ¿no? Pero otra cosa es la realidad. Los obedientes a los mandamientos de Dios son los que estudian la palabra del Señor y comienzan a hacer todo lo que este libro les dice para llegar al cielo. La Biblia te da los mandatos que van a transformar tu vida y te van a hacer un santo. Y a su vez te da los mandamientos para que cuando cometas errores en el camino sepas lo que tienes que hacer, tomar tu antídoto y seguir adelante. El hacer todo eso es guardar los mandamientos de Dios. Y el pueblo del Señor guarda así los mandamientos de Dios, esforzándose cada día por alcanzar la santidad, la pureza y la perfección. Hemos entrado a este camino para poder alcanzar la perfección de la ley. Por eso la ley siempre está en pie delante, diciéndonos lo que tenemos que hacer. Y el Evangelio haciendo posible que lo logremos. Hay muchos que caminan por la senda del camino de la vida eterna solos. Pero los verdaderos hijos de Dios caminan con el Evangelio, con Cristo. Fíjate en esto, la ley siempre va a estar delante, nunca va a estar detrás. Nunca se ha quedado crucificada. No. Lo que se crucificó fue el pecado, no la ley. ¿Cómo se te ocurre que van a crucificar la ley? Es el pecado el que fue crucificado. De manera que entonces la ley va adelante y nos va diciendo, estas son las condiciones de entrada. Y Jesucristo va acompañándonos y nos va enseñando cómo tener que cumplir con las condiciones que exige la ley de nosotros. Para eso está su sangre, para poder nosotros obtener la redención por medio de ella y que la ley quede satisfecha. En cada vez que estamos caminando con Jesús y nos damos un tropezón mientras estamos caminando, inmediatamente la ley va a dar el relámpago que nos va a pulverizar e inmediatamente Jesucristo presenta su sangre y la ley rápido se humilla y le dice, allá sigan avanzando, vamos, caminemos. La ley no puede hacer nada mientras tú estás con Cristo a tu lado, porque la ley lo que está haciendo es simplemente ver si estás cumpliendo con las condiciones necesarias, las condiciones de buscar la santidad y las condiciones de buscar la justificación cuando la necesites. Muy bien.
Siendo así, todos los que se han unido con Cristo con seguridad llegan al cielo si no se sueltan de Él, si no renuncian a la fe, si no miran para atrás o no se miran a sí mismos. Entonces todo marchará sobre ruedas. Los que en el camino entonces no aprendieron a obedecer las leyes del Señor no entraron en Canaán. Lo que Dios quiere son súbditos dispuestos a obedecer sus leyes y no rebeldes que declaren que Dios exige mucho o que es un legalista. Todo aquel que diga que obedecer la ley de Dios es legalismo es rebelde, tiene el mismo corazón de Satanás. No puede entrar en el reino de los cielos, debe ser transformado, no se ha convertido, su corazón sigue en el mundo. Mas todo aquel que empieza a obedecer al Señor, que no se queje en el camino, no anda quisquilloso, sabiendo muy bien que tiene los mandamientos de Dios a un lado y que tiene la sangre de Jesucristo al otro lado. No tiene de qué quejarse, lo tiene todo para llegar al cielo. Así que quejarse sería simple y llanamente rebelarse. Y si por razones como esas ya no quiere seguir en el camino, porque le parece demasiado duro, dura es tu palabra, nadie la puede oír, los que dijeron eso inmediatamente se retiraron. Cristo no los llamó. ¿Por qué? Porque si ellos estaban diciendo eso, ¿quién los iba a convencer de lo contrario? No había posibilidades. Mas para aquellos que son fieles, como los 11 que quedaron, inmediatamente dijeron, ¿a quién vamos a ir? Si nos soltamos de ti, la ley nos mata, como a esos 70 que se han ido. Pero si nosotros nos agarramos de tu mano, tus palabras son palabras de vida eterna. Jesucristo no votó a los 11 que quedaron porque fuesen personas que cometían errores, ¿no? Al contrario, Él quería corregir esos errores. Quería enseñarles cómo vencer. Pues a eso vino. Los que se rebelaron, esos fueron distintos porque no querían la enseñanza. Renunciaron a la escuela de Cristo y prefirieron irse a la escuela de Satanás. Tú sabes que hay dos escuelas, ¿no? El que no quiere la escuela de Cristo, que es una escuela humilde, donde solamente hay leyes, donde solamente es la formación de ti como persona, y prefiere la otra escuela, donde tiene que estar formándose de acuerdo a cómo les gusta a los demás, de acuerdo con los placeres que ellos llevan, con lo que les encantaría que tú fueras. Es decir, que seas su esclavo, que seas su monigote, donde ellos te ponen las condiciones y tú tengas que cumplirlas por quedar bien con ellos. Así que los que quieren se van a esa escuela, se la pasan aparentemente divertidos, pero todos son esclavos allí. Mientras con la escuela de Cristo es sencillita, es solo aprende para tu beneficio y pronto te convertirás en ser como los ángeles. ¿Esto qué más puedes pedir o qué cosa quieres? Ser como Dios. No tiene ningún sentido, en fin. Así que entonces esto quiere decir que no piensan someterse a Dios los que dicen que es legalismo. Mira, ve, si tú quisieras en tu empresa, vamos a poner así este ejemplo, si tú quisieras que tu empresa marche bien, ¿qué tipo de trabajadores pedirías? Que sean trabajadores cumplidores, obedientes, leales, o que sean trabajadores que te quieran decir a ti lo que tú tienes que hacer. Ya, ese es Dios. Dios dice, yo quiero súbditos leales. Si yo los veo estudiando la Biblia, si yo los veo que se llenan de mi palabra y que todos los conocimientos que yo les doy están en ellos, entonces voy a decir, ellos piensan como yo. Ellos son conforme a mi corazón. ¿Cuál es el corazón de Dios? Su palabra. Ahí está la vida. Así que entonces, su palabra es su corazón. Y cualquier persona que está llena de esta palabra es de acuerdo al corazón de Dios. Entonces, toda persona que se ha llenado de esta palabra conoce sus obligaciones para con Dios. Y entonces Dios dice, si te has llenado de mi palabra, entonces yo te voy a poder conducir. Porque vas a haber aprendido en mi palabra que tienes que ser humilde, manso, para poder aprender. Si tienes esa condición, tienes esa disposición porque este libro te ha movido a eso, bienvenido al cielo. Pero si no tienes esa disposición, lo siento, vas a sufrir. ¿Por qué? Porque te voy a tratar mal. Porque en el momento que no quieras hacer lo correcto, te voy a botar igual que a Lucifer del cielo. ¿Ah? No nos vamos a entender. Yo voy a decir A y tú vas a ponerte terco y vas a decir, pero ¿por qué tiene que ser como él dice? No, es que yo no quiero. Entonces finalmente vas a renunciar al cielo porque no vas a soportar y le vas a decir a Dios, Señor, por favor,
bótame de acá, le vas a decir. No vas a esperar a que te eche como Lucifer. Tú solito vas a ir hasta la puerta del cielo y te vas a lanzar al vacío del universo. Pues no vas a soportar, pues. Entonces necesitas llenarte de la Biblia para que armonices con los seres del cielo. Y eso era lo que Dios quería para la tierra de Canaán. No exigía mucho, solo era lo normal, lo que tenía que ser. Si tú fueras Dios, harías lo mismo. Solo que tú serías un totalitario completo, porque impondrías por la fuerza el deber. Sí, mira, te voy a decir una cosa. Aquellas personas que son las que menos les gusta que les digas lo que tienen que hacer, son las que cuando ellas tienen el poder, quieren hacer a otros a la fuerza, si es posible, y hasta maltratan. Es así. Es fácil de darse cuenta. En cambio, aquellas personas que tienen la disposición de obedecer son tan dulces como Jesucristo lo es. La paciencia de Cristo no se hereda. La paciencia de Cristo no viene contigo en un códex. La paciencia de Cristo no te la puedo imponer en un chip. La paciencia de Cristo no es como los espiritistas dicen, ¿no? Que ya estamos acercándonos a vibrar con la tierra, que uno de estos días la vibración del diablo, bueno, es lo mismo. Va a entrar en la persona y de pronto va a cambiar y va a entrar en un estado distinto, superior de divinidad. Bueno, eso es un cuento que no se lo cree ni el mismo diablo, pero que se los hace creer a los demás. Pero eso no pasa con Dios, te cuento. Con Dios es distinto. Te tienes que llenar de su conocimiento y ese conocimiento es el que forma la vida y la persona suficientes como para ser capacitados para habitar en el cielo. ¿Te diste cuenta? Así funcionan las cosas de Dios. Para que la obediencia fuera más sencilla y placentera, Dios formó un pueblo, una nación. Esto es maravilloso. Mira por qué existe la iglesia. La iglesia, cuando digo la iglesia, hay algunos que dicen, ya ves la organización, todo el sistema. Hay algunos porque son fanáticos ya, ¿no? Que ya no puedes mencionar la palabra iglesia, ellos se imaginan el orden, son totalitarios, pues dictadores, ¿no? Satanistas en todo el nombre completo. La iglesia es el conjunto de feligreses, el conjunto de fieles que están organizados por la palabra de Dios, no por el individuo. Porque se han creado organizaciones en el mundo grandes, ¿no? Desde la Edad Media, la iglesia medieval y las demás iglesias que han venido protestantes, todas han creado organizaciones para someter a la gente a sus antojos. Pero la organización creada por Dios no hace eso. La organización creada por Dios lo que hace es dirigir con su palabra. Eso se llama organización. Tú no vas a organizar mejor que Dios, pues por favor, eso no ha nacido ni va a nacer. Por eso ves pues las fallas de todas esas iglesias de Roma y las protestantes. Así que no cometamos los mismos errores, ¿no? Entonces Dios formó un pueblo, una nación, una comunidad en la cual todos guiados por las leyes nacionales pudieran en conjunto obedecer. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que en el conjunto de personas, con las leyes puestas como una nación, desde chiquitos todos van a ser educados en el comportamiento que debe llevar una nación. Para eso están las autoridades que son puestas para hacer cumplir las leyes de la nación y no sus propios antojos, como se ven las autoridades de ahora que son corruptas, ¿no? ¿Te has dado cuenta que en los gobiernos que son imperfectos por naturaleza, la corrupción abunda y ahora la corrupción se ha vuelto peor que nunca? ¿Sí? Porque ahora hasta políticos prefieren, como lo hemos visto ya en algunos casos, ¿no? Prefieren mezclarse hasta con ideas que no competen a ellos en cuestiones de sanidad, de medicina, para imponer deberes sobre aquello que los pobladores ya conocen por naturaleza que tienen que hacer para cuidarse, porque la naturaleza misma te enseña eso, Pero ellos quieren ahora imponerse, en lugar de ir a sus zapatos, los zapateros quieren ir ahora con el carnicero. Pero en fin, esa es la corrupción, eso se llama corrupción, otra cosa no se llama. Entonces, ¿qué ocurre? Que dentro de ese sentido, en el pueblo del Señor se evitaba que eso pasara. Ahí era distinto, porque las leyes de Dios de la teocracia conducían. Entonces, de esa forma, como el pueblo veía que en todo lugar todos eran creyentes, los de las 12 tribus, entonces no era posible que ahí tú pudieras empujar al deseo del pecado. Porque de inmediato el otro te iba a decir un ratito, oye, estás violando la Constitución, ¿qué pasa contigo? ¿Qué cosa quieres, que te lleven preso?
Y todo, no quiero, ya, pues entonces pórtate bien. Y si quieres hacer tus fechorías, tú solo, ¿ya? Entonces, aquel que quería hacer el mal en el pueblo de Israel era mal visto por todos. En cambio, acá en este mundo corrupto es al revés. Cuando tú quieres hacer el bien, estás mal visto por todos, ¿no? Te dicen, vamos a tomar, no tomo. Vamos a fumar, no fumo. Vamos a drogarnos, no me drogo. Vamos a la fiesta, tampoco. Eres un ermitaño retrasado mental. ¿Te das cuenta? Es que como ya el cerebro está mal en el mundo, entonces al cristiano se lo ve como retrasado, medio tonto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque está malogrado pues el mundo. Satanás reina ahí, es su gobierno. Por eso cuando Satanás vea que el evangelio de Dios está siendo predicado con fuerza en toda la tierra y ya está llegando hasta los confines, Satanás va a destrozar su mundo, porque él ha creado prácticamente con sus ideas el mundo que conocemos, no el planeta, el mundo que conocemos, ¿no? Entonces, como él ha creado este sistema de diversiones y placeres, al ver que la palabra de Dios está triunfando, como él es así, siempre ha sido engreído, va a decir, así va a ser, ya, rompo lo mío, y lo va a hacer trozos y lo va a hacer pedazos. ¿Por qué? Porque él es así, pues. Entonces, ahora se le va a pasar la mano porque va a querer destrozar el planeta, como va a decir, no es para mí, no es para nadie. Y se va a dar su sentencia, porque Cristo va a destruir a los que destruyen la tierra. Y él va a la cabeza y sus seguidores van detrás. Así que por eso va a ser el fin del mundo. Pero, punto aparte, el Señor quería esa comunidad para que todos pudieran adaptarse al mirarse unos a otros y copiar el ejemplo unos de otros de cómo debían de comportarse en una nación. La iglesia tiene el mismo propósito y el mismo fin. Por eso la iglesia tiene sus reglas, tiene sus leyes. No para que tú vayas ahora a buscar las reglas del mundo y las leyes del mundo para aplicarlas dentro de la iglesia. No, la iglesia tiene sus propias reglas, tiene sus propias leyes. Cuando dentro de la iglesia un miembro no quiere someterse a las reglas de la iglesia y a las leyes impuestas en la iglesia, recién entonces se puede dejar a las manos seculares. Claro. Por lógica, ¿no? Porque si hay alguien, un miembro de la iglesia que dice, no, yo no quiero nada de Mateos 18, ni reglas de iglesia, nada de eso, yo voy a ir por allá. Muy bien, pero quedas despedido de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no es Dios quien te está conduciendo. Tú quieres hacer tu justicia a tu manera. Entonces no hay esperanza para ti en el pueblo. Mientras tanto esté en el pueblo, ahí sí. Es por eso que cuando ya no funcionan dentro del pueblo las cuestiones, entonces se puede aplicar las leyes de afuera. Porque ya los que están cerrados en eso tendrán que ser controlados por los que son de su propio pueblo. Así de sencillo. No hay otro camino. Pero mientras hay reglas en la iglesia, se conduce con las reglas de la iglesia. Muy bien, seguimos avanzando. Así Dios quería que su pueblo fuese una copia del cielo, de cómo se comporta la iglesia de Dios, ¿no? Eso mantiene el orden. Vamos avanzando. Y continúa diciendo la lección. Vamos avanzando, ahí nos quedamos. Vamos avanzando un poco más. Ahí. El propósito de darle la ley, Dios a su pueblo, era para que reconocieran su pecado y supieran cuál era la condición para entrar en la tierra. Ahora bien, lo primero que hace Dios, los hace detener en el Sinaí. Y les dice, antes de que entren en la tierra prometida, les voy a dar aquí todas las condiciones para poder entrar en ella. Y les dio los 10 mandamientos de su ley, para que supieran cómo tendrían que habitar en la tierra prometida. Acuérdate que en Egipto se hacía todo lo contrario de lo que se iba a hacer en la tierra prometida. Así que entonces Dios dijo, primero les voy a hacer conocer cómo se vive en la tierra prometida. ¿Correcto? Si no les doy a conocer eso, cuando lleguen a la tierra van a decir, pero a mí nadie me dijo que esas eran las condiciones. Así que acá vamos a determinar quién va y quién no va. Y hubo una separación en esa ocasión del trigo y la cizaña. Cuando Dios dio su ley, una parte desobedeció a esa ley y se rebeló. Y otra parte decidió cumplir. Los que desobedecieron la ley y fomentaron la rebelión, todos ellos perecieron el día que hicieron el toro Baal. Así que se separó la cizaña. No podía entrar en la tierra prometida. Y Dios ahora conduciría a los que decidieron cumplir su ley, porque ahí es donde se decidió.
Ahora, después de decidir cumplir su ley, ahora había que notarse si se dejaban guiar o no por las palabras de Dios. Así que todo el camino Dios les iba a dar ordenanzas, preceptos, estatutos para ver si permanecían en sus enseñanzas. Los que permanecieron finalmente entraron en la tierra prometida, aunque fueron pocos de los que salieron de Egipto. Acuérdate que quedaron solo Josué, Caleb, Moisés, su familia y Aarón y su familia, ¿no? Increíble. Pero así sucedieron las cosas, pues, ¿no? Muy bien. Y ni siquiera Moisés y Aarón entraron, pues, ¿no? Porque se quedaron. Ellos murieron antes de entrar, ¿no? Imagínate. Así que entonces las cosas son claras. Muy bien. No podía llevar Dios a gente que no estaba acostumbrada a cuidar de una ciudad-nación y cuidarse entre ellos. Muy bien. Domingo 17 de agosto en el monte Sinaí. Lee Éxodo 19, 1 al 8. ¿Qué prometió Dios a su pueblo al pie del monte Sinaí? Aquí están las promesas del pacto. Dios no le pide a Israel que sean santos por ellos mismos, ¿no? Vamos a leer lo que dice allí el texto. Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 8. Y esto necesitamos entenderlo bien. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, fíjate bien lo que está diciendo acá, primero, si diereis oído a mi palabra, a mi voz, y al dar oído a su voz, a su palabra, guardareis mi pacto. Mira lo que estaba diciendo Dios, ¿eh? Pero el pueblo no captó la idea como era. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mira lo que está diciendo Dios, estas son las promesas. Sigue diciendo más, verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mira lo que está diciendo el texto, ¿eh? Si ustedes escuchan mi palabra y guardan mi pacto por escuchar mi palabra, el resultado será que ustedes serán un reino de sacerdotes y gente santa. Es decir, en ningún momento Dios les dijo, sean santos y entonces yo los voy a hacer mis reyes y sacerdotes y mi especial tesoro. No, el hombre no puede hacerse santo, eso es un imposible. Los humanistas luchan por ser santos y cada vez se vuelven más diablos. Todos aquellos que buscan el ser santos por ellos mismos cada día son peores. En cambio, los que siguen la palabra de Dios cada día son mejores. ¿Por qué? Porque siguen los lineamientos de la palabra de Dios. Saben que tienen que ir creciendo cada vez más en el espíritu hasta ser semejantes a Cristo. Entonces Dios no le pide a Israel ser santos, no le pide hacerse su especial tesoro porque no podrían hacerlo. En lugar de eso se les dio leyes para obedecerlas y eso les haría gente santa, real sacerdocio y especial tesoro. Para obedecer las leyes tampoco esperaba Dios que ellos lo hubieran hecho solos, sino que Él mismo les enseñaría el camino por donde andar para cumplirlas. Esto es lo bonito. Dios, después de decirles todo esto al pueblo, solamente esperaba de ellos que ellos declarasen ante Dios que seguirían sus palabras. Lo malo de los israelitas fue que declararon que solo guardarían la ley. Vamos a cumplir el pacto, le dijeron a Moisés, dile a Dios que vamos a hacerlo. Pero olvidaron dejarse conducir por Dios. Cuando tú entras al camino de Dios, aceptas su evangelio y su evangelio te dice que tienes que obedecer la ley para salvarte. Nosotros no creemos como creen esas religiones superficiales, ¿no? Que dicen, no, ya Cristo lo ha hecho todo por mí, yo ya no tengo que obedecer nada porque consumado es, se acabó el asunto, la ley solo es para los transgresores, no es para el justo, mienten a su gente, ¿no? Todos sabemos muy bien cómo funciona la ley, ahorita lo vamos a ver. Y entonces ellos disuaden a la gente de la obediencia a Dios.
pero cómo sí les gusta que les obedezcan a ellos. Es increíble en esas iglesias, ¿no? Esas iglesias terminan diciendo así: acá tenemos que ser gente santa, tenemos que portarnos bien. Y cuando saben que un miembro de sus iglesias se está portando mal, inmediatamente le caen encima y el pastor: no, ¿cómo? Hijo, tienes que convertirte. ¿Qué pasa contigo? ¿No sabes que el perro vuelve a su vómito, la chancha vuelve al cieno? ¿En qué vas a terminar? Y a los pobres los apabullan, ¿no? Y si es posible, hasta en algunas comunidades de iglesia los terminan despidiendo de la comunidad. ¿Por qué? Los que son peores despiden a los que son mejores que ellos. Es increíble, ¿no? Pero en fin, siempre pasa. Pasó desde el tiempo de Jesucristo, pasará hasta el final. Entonces, ¿qué pasa acá? Pasa que para que la gente pueda ahora obedecer todo lo que Dios dice, se tiene que enseñar el Evangelio, toda la palabra. Y hay otros que cometen el error opuesto y no menos peligroso. ¿Qué hacen? Hacen de lado por completo la ley de los 10 mandamientos y dicen: ya no necesitamos ley, nosotros obedecemos todo lo de la ley en la palabra. Así que venimos solo a la palabra y ya la ley ha sido para los judíos. Es increíble lo que hacen, ¿no? No tienen meta, pero quieren obedecer. No saben qué obedecen, pero obedecen según ellos todo lo que leen en la Biblia. No, hermano, estás mal, pues. La ley es la meta, ¿correcto? Ese es el propósito, llegar a alcanzar ese nivel. Y el Evangelio es el que hace posible eso. Jesucristo obedeció sin cometer errores. Y esa obediencia perfecta nos la regala a nosotros, para que nosotros ahora obedezcamos y cuando cometamos un error, su obediencia sea aplicada a nosotros. Pero si nosotros no queremos obedecer su ley, entonces, por más de que queramos que su obediencia se aplique a nosotros, seguimos condenados por la ley. Así que aquellos que no quieren obedecer la ley están haciendo un error del cristianismo. La ley siempre ha sido puesta como meta y la sangre de Jesucristo es para que nosotros alcancemos esa meta. Pero muchos rompen la meta, no sabemos hacia dónde van, no sabemos qué quieren alcanzar. No sabemos cuál es el nivel al cual Pablo les ha dicho: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la perfección de un varón perfecto de la medida de Cristo. No sabemos cuál será su meta de ellos. En fin, pero para el pueblo, para los que conocen, la ley es la meta. Y entonces lo que se pide es que cada uno de nosotros, por las enseñanzas que nos da de su palabra, alcancemos esas promesas que Dios nos ha pedido, o mejor dicho, nos ha dado para que las alcancemos. Así que ojalá que entendamos eso. Así entonces, la santidad era el fruto del servicio a Dios. Fíjate en esto. Para que ellos pudieran alcanzar la santidad, Dios les dio enseñanzas. Y el fruto de servir a esas enseñanzas se llamaría la santidad. Esto es interesante. Ahora bien, en Romanos capítulo 6, versículo 22, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Romanos capítulo 6, versículo 22. Fíjate lo que dice allí. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjate lo que está diciendo Pablo acá. Ahora que habéis sido libertados del pecado, perdonados del pecado, y hechos siervos a Dios, es decir, obedientes a sus reglas, tenéis por vuestro fruto la santificación. La santificación es fruto de la obediencia, del servicio a Dios. No hay otra santificación. Pero muchos quieren obtener la santificación mágica, sin necesidad de obedecer, de servir a Dios. Servir a Dios significa guardar sus mandamientos, te voy recordando, hermano. No hay otra forma de entender el servicio a Dios. Es el servicio a la justicia. Desde el principio, desde la creación de Dios, Dios siempre ha solicitado de su pueblo que sea valiente, que no sea cobarde. La Biblia dice claramente en Apocalipsis 21:8, los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. La cobardía no es algo que se practica en el cielo. La valentía sí.
esfuérzate y sé valiente para hacer conforme a toda la ley que le di a mi siervo Moisés, se le dijo a Josué. O sea, la valentía es obedecer los mandamientos de Dios. Los valientes son los que obedecen los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Son valientes para derrotar al mundo, que pide hacer lo contrario. Y solo los valientes serán recibidos en el reino de los cielos. Después no va a entrar cualquiera. Así que las religiones que enseñan a que no hay ley, están enseñando a la cobardía. La cobardía comienza con Satanás. Él fue el primer cobarde en el cielo y por esa razón no se le pudo tener en el cielo, porque los cobardes no entran en el reino de los cielos. Es que para poder estar en el reino de los cielos tienes que ser valiente para hacer lo que Dios te pide, derrotarte a ti mismo, derrotar tus gustos y tus deseos. Y eso no lo hace cualquiera. Eso lo hace el que tiene el poder de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Muy bien. Seguimos avanzando entonces y ya sabemos qué es lo que Dios pedía para que sean reyes y sacerdotes. Ahora, una vez que aprendían la palabra de Dios, iban a enseñarla y a predicarla a otros, y así formaban comunidades, sinagogas en varios lugares. Ya en tiempos de los apóstoles dice que de todos los países vinieron judíos y convertidos, que eran servidores del Señor, que venían para la fiesta del Pentecostés. Eso quiere decir que estaban esparcidos por toda la tierra, y donde quiera que iban, en la iglesia, como ellos dirigían esos lugares, esos grupos, esas iglesias, por eso se llamaban reyes y se llamaban sacerdotes. Reyes porque presentaban las leyes de Dios. Sacerdotes porque enseñaban a interceder para la salvación por medio del evangelio a los que recibían la verdad. Maravilloso. Ahora bien, el primer pacto con Israel. El pacto debe de ser también bien entendido. Deuteronomio capítulo 4, verso 13 dice que el pacto es la ley de Dios. Ahora bien, Dios hizo dos pactos con el pueblo de Israel, no solo uno. Lamentablemente a veces la lección no se centra en esos dos pactos como tiene que ser y se quiere quedar en solo uno. No, hubieron dos pactos, no hay que olvidar. Esos dos pactos tenían un propósito indispensable en la salvación. Un primer pacto que iba a servir para hacerles sentir la necesidad de que debían de hacer un segundo pacto con Dios. Es interesante, ¿no? Ese primer pacto era un pacto en el que se les exigía tener que obedecer todos los preceptos de la ley de Dios si querían ser real sacerdocio, nación santa, pero ellos quisieron obedecer esa ley de acuerdo con su concepto, con su razonamiento, con su humanismo. El problema de querer obedecer la ley de Dios sin las enseñanzas de la palabra de Dios del Evangelio es que el hombre siempre intenta obedecer esa ley de acuerdo con su capacidad mental y de acuerdo con lo que él imagina que es el mandamiento. Y es ahí donde viene el error. ¿Por qué? Porque entonces ahí viene la formación de las tradiciones humanas. Cuando los hombres ven un mandamiento de Dios y ellos quieren interpretarlo, y ellos quieren decir cuáles son los límites y parámetros de un mandamiento, y cuando les conviene a los intereses hacen que el mandamiento hable más de lo que dice. Ese es el problema con que el humano quiere interpretar las leyes. Dios no deja a ningún hombre interpretar sus leyes. No le voy a dar mi gloria a nadie, ha dicho el Señor. De manera que entonces la interpretación de sus leyes es dada por Él. Cuando el hombre intenta querer obedecer la ley sin la palabra de Dios, él cree que es justo como los fariseos. Ellos creían que eran justos y santos de verdad. Pero resulta que en la medida de Dios, de acuerdo con su palabra, eran injustos. Y Jesucristo se los demostró varias veces. Jesús sabía cómo guardar el sábado perfectamente. Lo guardaba como nunca nadie lo guardó. ¿Por qué? Porque Él vino a cumplir exactamente la ley con cada jota y con cada tilde. Entonces, cuando el Señor vino para cumplir esas leyes, se encontró que los dirigentes del pueblo habían hecho sus tradiciones para guardar esas leyes. Entonces no guardaban el sábado como era correcto. Según ellos, tú no podías ni siquiera curar a una persona en sábado. Le prohibían a Jesús hacer una curación. Pero ¿sabes qué?
La realidad es que no le prohibían por hacer la curación, sino porque sentían envidia y celos y decían, si éste hace curaciones, la gente lo va a seguir a él y se va a olvidar de nosotros. Solo por eso era, no era por otra razón. Porque ellos sabían muy bien que ellos en sábado hacían operaciones completas con la circuncisión. Así que entonces Jesucristo por eso en una ocasión les dijo, ¿no? Si ustedes ven que yo he sanado a una persona y porque la he sanado me reclaman quitándole la ceguera, ustedes que hacen una operación completa de una circuncisión, ¿cómo son sin culpa? Y así los cayó, porque entonces ellos se daban cuenta de que Jesús en comprensión espiritual estaba 100 por delante. Pero esta gente era tan envidiosa que no les importó si era el Mesías o no Jesucristo y si los iba a salvar o no. Solo les importó su propia gloria. Y de envidia y de cólera asesinaron a la gallina de los huevos de oro. Es increíble. Ese es el mal del cerebro discapacitado, del cerebro orgulloso. Orgullo y discapacitación son la misma cosa en asuntos de materia espiritual. Así entonces, estos orgullosos fariseos querían cumplir la ley de acuerdo con su criterio personal e hicieron sus tradiciones, como dice San Marcos 7:9. Y entonces, por esa razón, porque el pueblo de Israel, cuando se le dio el pacto, cuando recién había salido de Egipto, Israel pensaba que él podía obedecer la ley sin la ayuda de Dios, sin la ayuda de sus enseñanzas, y le juramentó a Dios que cumpliría. No cumplió y Moisés rompió el pacto, rompió la ley, se rompió el pacto con Dios. Así que entonces Dios volvió a hacer otro pacto. Le dijo, tráeme otra vez las mismas leyes, lábrate 2 tablas de piedra, voy a escribir los mismos mandamientos que escribí en las primeras tablas. Solo que ahora, en este segundo pacto, van a haber más cláusulas. ¿Cuáles? La del perdón y la santificación, con más promesas, más claro. Entonces, Dios les dice, muy bien, sigamos con el pacto, porque el pacto era perfecto, los 10 mandamientos no tenían ningún error. La imperfección no era de parte de Dios en el primer pacto, sino en el ser humano. Por eso es que leemos en el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 7, que dice que este primer pacto llevaba un defecto, no en sí el pacto, sino el hecho de que el hombre era pecaminoso. Y por lo tanto, como el hombre no podría obedecer por sí mismo la ley, quedó anulado ese pacto. Por eso Pablo dice, está ya para ser desaparecido. Y el segundo pacto ya no tenía ningún defecto. ¿Por qué? Porque ahora se adaptó la ley a la condición pecaminosa del hombre. A decir verdad, eso ya lo había hecho en el Edén el Señor. Adaptó la ley para Adán y Eva pecadores. Como ya habían pecado, Dios no quitó la ley, adaptó la ley para Adán y Eva, porque se nota que la ley todavía permaneció hasta los días de Jesucristo, hasta los días de los apóstoles, hasta los días del Apocalipsis. Entonces, no es la ley la que es quitada, sino lo que se hace es adaptar la ley. Muy bien, siendo así que se adaptó la ley, los hombres ahora vivirían obedeciendo esa ley y el pacto consignaba la obediencia a los mandamientos de Dios. Por eso Abraham hizo el pacto con Dios. El pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob no es ese primer pacto que se hizo con Israel. El libro de Deuteronomio capítulo 5 verso 2. Deuteronomio 5:2. Vamos rápido con esto para entenderlo. Fíjate lo que dice allí, ¿no? El pueblo de Israel dice, Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Verso 3. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, con Abraham, Isaac, Jacob, Noé, etc., sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Fíjate en esto. El pacto que se estaba haciendo con Israel en ese momento, el primer pacto, es un pacto que no se hizo con los padres, Abraham, Isaac y Jacob, sino solo se hizo con Israel, nada más. ¿Está claro? Ahora bien, cuando rompieron ese pacto que solo se hizo con ellos,
ahora aprendieron que para obedecer el pacto necesitaban la ayuda de Dios. Y recién se hizo el pacto con ellos que se hizo con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ah? Así de simple, como lo dice en Crónicas 16, que el Señor hizo pacto con Abraham, con Jacob, con Isaac y con Israel. Interesante, ¿no? Muy bien. Ahora, ese pacto, ese segundo pacto, ahora ya era posible de cumplirlo. Obedecer la ley con la ayuda del perdón y la santificación que Dios les iba a enseñar caminando con ellos. Éxodo capítulo 34, versículo 8 y 9. Muy bien. Así entonces se hicieron los pactos con Israel. Y gracias a eso el pueblo llegó hasta Canaán. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Todo eso ya lo hemos visto. Lunes 18 de agosto. La preparación para recibir el don. El don es la ley de Dios. Dios dio instrucciones específicas para prepararse para recibir la ley. 1. Lavar sus vestidos. El cambio de vestimenta demuestra el cambio de corazón. Hay iglesias que enseñan que la indumentaria no tiene que cambiar cuando entras en el pueblo del Señor, que puedes vestirte como lo hace la vanidad del mundo y que no pasa nada, ¿no? Eso no es verdad. Cuando entras en el pueblo de Dios, tú tienes que hacer un cambio. Renuncias a las modas del mundo, renuncias a la vanidad del mundo, ¿correcto? ¿Para qué? Para poder vestirte de forma sencilla, de acuerdo con el pueblo de Dios. Hay algunos que creen que la forma sencilla es andar traposo y haraposo, ¿no? Piensan que la forma sencilla es olvidarse de sí mismo. No, eso no es forma sencilla, eso es ser abandonado de sí mismo. Y eso no es lo que Dios acepta. La forma sencilla es no buscar las cosas extravagantes, los lujos extravagantes. Eso es dejar lo malo de este mundo. ¿Ah? El apóstol Pedro dice, no con adornos superficiales. ¿Cómo qué? Como los prendedores de oro, de plata, objetos que te hagan extravagante ante el mundo. Ni tampoco te vas a ir pues a la iglesia como que te estuvieses yendo a una fiesta de discoteca. Todos han de ir de una forma en que sea la mejor arreglada posible y sencilla dentro del criterio personal. Porque tú no le vas a decir al otro, esto es sencillo, eso está mal. No, tú no le puedes decir. Solo cuando hay extravagancia recién se nota, ¿no? Pero luego la persona puede saber combinar los colores, puede vestirse de una manera que sea atractiva, pero no necesariamente exagerada, ni tampoco extravagante, ni tampoco vanidosa. ¿Te das cuenta? De tal forma que entonces para recibir la ley de Dios, el don de Dios, se le dijo al pueblo, tendrás que lavar tus vestidos, cambiarte de vestidos para poder esperar la ley de Dios. Tenían que también prepararse, cada uno de ellos hasta el punto que se les dijo a los maridos, no toquéis mujer durante estos 3 días, porque el Señor no vaya a hacer estrago sobre vosotros. Es decir, tenían que estar en consagración, en que su mente estuviese pensando en las cosas sagradas para poder recibir el don de la ley. Era Pentecostés, 50 días más tarde se dio la ley. Así también para el Pentecostés moderno, el pueblo del Señor deberá ser preparativo si quiere recibir la lluvia tardía. Muy bien. La recibirían al sonido del trueno, relámpago, nube espesa y un sonido estridente de bocina. Ahora bien, para recibir la ley de Dios y que sea implantada en el alma, Dios se presentó con su majestad, de tal forma que el pueblo llegó a temer, tembló. Pero el Señor le dijo a través de Moisés al pueblo, no temáis, que para probaros ha venido el Señor. ¿Para qué? Para que su temor esté en vosotros y no pequéis. Así que entonces, eso está en Éxodo 20, 18 y 19. Dios hizo todo este espectáculo para que el pueblo aprenda a temer, a fin de que pueda darse cuenta de que hay un Dios celoso en el cielo, un Dios poderosísimo, a quien hay que servirle si queremos que nos vaya bien.
No porque nos vaya a mandar un rayo para partirnos, porque no se ve que desde el monte mandó un rayo para nadie. Solo dijo a los que vengan a acercarse a tocar el monte ahí recién. ¿Por qué? Obvio, porque no puedes tocar las cosas sagradas tú sin estar santificado primero por la palabra. Porque al tocar las cosas sagradas lo haces mal y te matas. Tú solito terminas despidiéndote de la fe. Así que entonces el Señor lo que hace es mostrar su poder. Hasta el día de hoy, cuando deja incluso que Satanás produzca terremotos, inundaciones, tempestades, es para que la gente tema, tiemble delante de Dios y sepa que sin Dios podría ser destruido fácilmente por el diablo. ¿Te imaginas? Mira, los espiritistas, los satanistas, los que niegan la ley de Dios, los ateos, aquellos que se dedican al mundo y no les interesa Dios, no saben lo que hacen. Porque si Dios llega a dejarlos a su antojo a ellos, Satanás va a tomar y los va a despedazar, los va a hacer trizas. No va a dejar nada de ellos, nada, ni adreno. Así de sencillo. Así. Entonces el asunto se pone candente. No es bueno mezclarse con el diablo. Te mezclas con el diablo y el resultado es que Dios no puede hacer nada por protegerte. Por eso, cuando los hombres comienzan a apartarse, Dios saca las manos y Satanás comienza a remover la tierra, la sacude como a un ebrio, como a un borracho, y entonces la gente se acuerda que hay Dios en el cielo para que pueda arrepentirse y acordarse de que tiene que volverse a Dios. Como no lo haga, para su mal, porque Satanás lo destroza y Dios no se mete. Hay muchos que dicen, no, pero el amor de Dios es tan grande que nos va a proteger. No, no te equivoques, no yerres. Porque si Dios se pone a defenderte de los brazos del diablo cuando tú prefieres hacer lo que pide el diablo va a decir, momentito, no te metas. Él me quiere obedecer a mí, pero lo vas a matar. Sí, él sabe que lo voy a matar, pero él quiere eso. Así que déjalo, porque si tú lo obligas, entonces estás ya fuera del juego. Ya estás obligando a la salvación a la gente. Así que Dios no puede meterse. Quedamos al desamparo si nos apartamos de Él. ¿Comprendes? Así de sencillo. Muy bien. Ahora, esta ley es la revelación de Dios y de la ética bíblica, dice la lección. Constituye el fundamento de las normas divinas para toda la humanidad. Sus principios son eternos y universales. Dios mismo lo anunció y lo escribió. Esta es la ética de Dios, ¿no? Entonces se le llama así, ¿por qué? Porque es la cortesía de Dios. Las reglas que Dios da son las reglas de cortesía con las cuales se maneja su pueblo. Vamos avanzando. Jesús dijo que el amor es esencial para la salvación y declaró que obedecer la ley es amor. Esto es interesante, ¿no? El que tengamos que obedecer la ley significa vivir en amor. Y tú no puedes ir al cielo sin amor. Eso es un imposible. De todos los dones, el principal es el amor, porque hasta el don profético se va a terminar porque las profecías se van a acabar cuando se cumplan. Pero el don del amor permanecerá para siempre, la obediencia a las leyes de Dios. Así que Jesucristo enseñó que el amor es la obediencia a la ley. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No hay algunos que le andan cambiando, ¿no? Los esoteristas dicen otra cosa. Ellos le cambian al asunto y dicen, cambiando al texto bíblico, y esto me sorprendió. Mejor lo vamos a leer aquí en la misma lección para que te des cuenta de cuán peligroso es cambiar algunos términos de la palabra de Dios, porque eso hace que la gente se confunda. ¿Correcto? Vamos avanzando, ahorita vamos a llegar a ese punto. Voy a dejar que esté escrito acá. Sermones Escogidos, tomo 1, página 206. ¿Cómo es que el amor se revela en la ley de Dios, se manifiesta en la ley de Dios? Los primeros 4 mandamientos definen el deber del hombre con su hacedor. Porque no tengas otros dioses, no hagas idolatría, no jures en vano el nombre de Dios, guarda su sábado. Cuando tú guardas esos 4 mandamientos, estás amando a Dios supremamente. Y cuando cumples los otros 6 mandamientos, estás amando a tu prójimo. Los primeros 4 mandamientos definen el deber del hombre con su hacedor, el supremo amor a Dios. Y los últimos 6 señalan el deber del hombre hacia su prójimo.
Así que en el cumplimiento de la ley está el amor. Así lo dijo el apóstol Pablo, ¿no? En Romanos 13:10. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El don del decálogo, martes 19 de agosto. El regalo del decálogo, ¿no? Dice, lee Éxodo 21 al 17. ¿Cuáles son los principios expresados en el decálogo y cómo está organizado? Vamos avanzando un poco más. El decálogo empieza con una introducción donde dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es decir, les recuerda, antes de darles los 10 mandamientos, les recuerda a los del pueblo. Les dice, no te olvides, yo te saqué de la esclavitud para que seas ahora libre. Así que, por esa razón, no tendrás otras creencias aparte de la mía. Es decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto es interesante. Porque las creencias de Egipto son las que los volvían esclavos. Así que por eso es que Dios introduce con ese texto, ¿no? Yo soy el que te libró de la esclavitud. Más aún, les recuerda que en Egipto, con sus leyes y costumbres, eran esclavos. Eso les recuerda a Dios. Y ahora vamos a ver qué más les sigue diciendo. Cada mandamiento tenía un propósito. El segundo mandamiento tenía que ver con servicio a la idolatría. Dios les dijo, no servirán más a ningún dios falso que les pedía cosas terribles, porque los dioses egipcios te exigían cosas horribles, ¿no? Que practicaras cosas contra tu propia voluntad y contra lo santo y lo puro. Rompían todos tus principios. El tercer mandamiento tenía que ver con juramentos a sus dioses. Ahora el pueblo ya no juraría frente a ningún dios. ¿Qué juramentos hacías frente a los dioses? Que les ibas a dar tu dinero, que les ibas a dar tu comida, que les ibas a dar tu primogénito, que ibas a dar a tu mujer cuando fuera necesario para las fiestas de orgías que habían allí, que tenías que dar a tus hijas y a tus hijos para servir a los dioses en orgías y placeres que eran totalmente diabólicos. Todo eso se rompió. El cuarto mandamiento, que ya no adorarían al sol en domingo y que serían ahora libres al guardar el sábado. El quinto, que ya no podrían deshonrar más a sus padres en la tierra prometida, porque en Egipto los hacían deshonrar a sus padres sirviendo a dioses falsos y haciendo cosas contra lo que los padres decían. El sexto mandamiento, participando en asesinatos con sus sacrificios. El séptimo, practicando orgías obligatorias. El octavo, robando al pueblo para los dioses. El noveno, hablando contra su prójimo para quedar bien con sus autoridades. El décimo, codiciando los bienes y personas del pueblo. Así que los israelitas sabían que la ley de Dios anularía todas esas prácticas y cuando oyeron la ley de Dios les encantó, les agradó en gran manera, porque nada de lo que pasaba en Egipto pasaría ahora en la tierra prometida. Así que estaban felices cuando obedecieron la ley. No es como tú y yo que estamos en un mundo de maldad donde ahora los 10 mandamientos parecen esclavitud y llegas a odiar a la ley, ¿no? Porque sientes que te prohíbe todo, quieres divertirte, quieres placer, quieres orgía, pero ves que la ley te prohíbe todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios sabe que otra vez te van a llevar a la esclavitud y al sufrimiento. Entonces, por esa razón el pueblo cuando escuchó los 10 mandamientos se sintió contento, feliz, porque ahora veía libertad en la ley. Así es como los israelitas veían. Muchos piensan que los israelitas eran fanáticos al decir no queremos los ídolos de los paganos, no queremos saber nada con esos dioses, mucho menos queremos mezclarnos en amistad con los paganos idólatras. Piensan que por eso eran fanáticos y exagerados. Ahora ves porque lo miras desde el otro lado. Pero en el tiempo de los israelitas eso era una protección, porque donde hacían amistad con los paganos terminaban practicando cosas que los mataban rápido. Venían con enfermedades venéreas, enfermedades terribles, regresaban a sus casas, contagiaban a la mujer, contagiaban a los hijos y comenzaba a contaminarse la tierra. Entonces para ellos era una gran protección no ser un idólatra. Odiaban la idolatría, no querían saber nada con idólatras. ¿Ahora comprendes? Pero ahora, en este tiempo, Satanás hace ver las cosas al revés. Y entonces la gente que ama esas cosas ve como que la ley les exige mucho y les prohíbe, porque no entienden que es para su bien. En fin. El mandamiento más importante es el del amor, tanto a Dios como al prójimo. Como dijo el propio Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero en la lección le han puesto, si me aman, guardarán mis mandamientos. Eso es trampa, no seas tramposo.
No vuelvas a poner trampas dentro de la lección. Los tramposos no van a ir al reino de los cielos. Así que no mientas, por favor. El texto es: si me amáis, guardad mis mandamientos. No hay otra forma. No es: si me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Dónde dice eso? Eso es ser estafador, ladrón y homicida. No mientan. Así que, por favor, a todos digo, mañana en sus clases, en la escuela sabática, aclaren ese punto a la feligresía y díganles que les mintieron allí. Los que hagan eso se pondrán de parte del Señor y serán santificados por Él para esta última hora. Los que no lo hagan serán borrados del libro de la vida. Así de triste es la situación. ¿Por qué? Porque sabiendo prefirieron ponerle una trampa al ciego. No pondrás trampa al ciego, dijo Jesucristo. Así que, por favor, al ciego no lo hagas tropezar así. Deja que lea la Biblia por él mismo, que tome su propia... Por eso tú, hermano, para que tampoco no caigas en lo que te quieren poner de trampa porque tú también serías culpable, lee lo que dice San Juan 14:15 en tu Biblia. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que cualquier otra versión de donde se saque esa inmundicia que han puesto debe de ser borrada lo antes posible, porque las inmundicias no entrarán en el reino de los cielos. Más aún, San Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Luego, amar a Dios es guardar sus mandamientos. Primera de Juan 5:3 dice: este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y amamos a nuestro prójimo cuando guardamos la ley de Dios, porque dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 5:2. Por eso, si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el mandamiento dice que hay que amar a tu hermano. Así que cuando tú guardas los mandamientos de Dios, terminas amando a tu hermano. El que dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, es decir, el que no cumple la ley para con su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? Es decir, ¿cómo puede cumplir la ley para con Dios a quien no ha visto? Obvio, ¿no es cierto? Así de sencillo. Pero ¿cómo lo tuercen al texto, no? Tratan de hacerle decir lo que no dice. Estos, pues, teólogos farsantes, ¿no? Los que hacen eso, porque hay teólogos que también son amantes de Dios, ¿no? Si delante de tu hermano le haces daño, ¿cuánto más traicionarás a Dios a quien no ves? Por lo tanto, el verdadero amor no es más que el resultado de obedecer la ley. Cuando tú obedeces la ley, aunque no veas a Dios, ya lo estás amando. Hay algunos que quieren sentir que lo aman a Dios para recién obedecer su ley. Pues ni siquiera lo han visto. ¿Ah? ¿Cómo van a hacer eso? Están haciendo cosas que son extrañas, ¿no? Hasta Dios queda extrañado, ni Él mismo sabe cómo es que llegan a esa conclusión, ¿no? Es raro lo que les pasa. Miércoles 20 de agosto. Diferentes funciones de la ley de Dios. La ley de Dios revela su carácter, es decir, quién es Él. Para empezar, la ley de Dios nos muestra el carácter divino y es una ley que nos va a hacer una protección. Vamos avanzando. Fíjense, veamos algunos de los puntos claves que tienen que ver con el significado de lo que es la ley y sus funciones. La ley de Dios tiene como principal propósito mostrarnos el pecado, la condición de pecado, Romanos 3:20, ¿correcto? Para eso sirve la ley, porque es santa, justa y buena, como Dios. Entonces te puede mostrar cuando tú la lees lo que es pecado, porque te ves contrario a esa ley. En segundo lugar, la segunda función de la ley es mostrarte cómo alcanzar la salvación. Es decir, cuando tú ves los 10 mandamientos, es lo que tienes que hacer para salvarte. ¿Ya viste eso? Muy bien. Ahora, como ya has visto eso en la ley, das un paso más y te acercas a Cristo y le dices: Señor, ¿cómo puedo yo cumplir esa ley? Ayúdame. Y Jesús te ofrece el perdón de tus pecados y te enseña a obedecer la ley, porque todas las enseñanzas de la Biblia son para que obedezcas la ley, no son para otra cosa. Así que lo que se te pide es que sigas todas las instrucciones bíblicas y pronto terminarás obedeciendo la ley. Así, la ley de Dios es nuestro ayo, el medio, el móvil para llevarnos a Cristo, para que Él sea el que nos dé la justicia, ¿correcto? Fíjate lo que dicen estos textos. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Mira bien y escucha bien lo que dice el texto, porque muchos tuercen estas cosas.
Gálatas capítulo 3, verso 24. Fíjate lo que dice allí el texto. Gálatas 3, 24. Así que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. ¿Para qué dice que es la ley? La ley nos convence de pecado y entonces vamos a Cristo para que Él nos justifique por medio de la fe. La justificación por la fe es la oferta del perdón del pecado y la transformación de tu vida. Hay algunos que creen que la justificación por la fe solo se queda en que tú pidas el perdón de tu pecado. Y ahí se acabó. No, la Biblia no dice eso, ¿eh? No hay que mentir. La Biblia dice que la justificación por la fe va a llegar a más que eso, a una fe que obra de acuerdo con lo que manda la ley. Santiago capítulo 2, versículo 21 y 22 dice claramente que el hombre no solo es justificado por la fe, sino también por las obras. Como Abraham fue justificado por las obras cuando llevó a su hijo Isaac sobre el altar y entonces la fe se perfeccionó por sus obras. Leamos lo que dice Santiago capítulo 2, verso 22. Fíjate lo que dice allí. Estas cosas deben de quedar claras en la mente de todos. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras desde el versículo 21? Fíjate lo que dice allí. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Verso 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Verso 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuándo dice? ¿Cuándo se le contó por justicia? Cuando su fe obró. Así que muchos descartan eso. Dicen, no, ya Jesús lo hizo todo, o sea, por obras te vas a justificar, pero ¿qué está diciendo pues Santiago? Y ellos dicen, claro, eso dice Santiago, pero no, Pablo dice otra cosa. No, ¿cómo va a decir otra cosa? ¿Qué estás hablando? Pablo no habla barbaridades. Pablo dice lo mismo que Santiago y Santiago dice lo mismo que Pablo. Romanos 2:13, el apóstol Pablo dice, no son los oidores de la ley los que serán justificados, sino los hacedores de la ley. Y es lo mismo que dice Santiago. Así que entonces, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que alcancemos la justificación por medio de la fe en Él. Así que, por Jesucristo somos perdonados y por Jesucristo nos mantenemos en santidad. Así de sencillo. ¿Para qué darle vueltas al asunto? Ahora bien, Romanos capítulo 10, versículo 3, vuelve a repetir el mismo asunto. Fíjate lo que dice allí. 1 y 2, vamos a ver desde el 1 al 3 para entenderlo, ¿ya? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, dice Pablo, ¿eh? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento, a la ciencia de la palabra. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Mira lo que está diciendo, a ver, verso 4. Escucha bien. Porque el fin de la ley, es decir, el propósito de la ley es Cristo. Es lo mismo que dice Gálatas 3:24. Es el ayo. En otras palabras, Pablo está diciendo, porque el ayo es la ley para llegar a Cristo. El fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree, para justificación. ¿Está claro? De manera que entonces todo aquel que busca la ley lo lleva a Cristo y Cristo lo convierte en justicia por medio de su justicia. Fácil, no es complicado. Muy bien, seguimos avanzando. Así entonces, es necesario comprender la relación que hay entre la ley y el Evangelio. Santiago capítulo 1, versículo 25 nos habla acerca de esto, 1, 23 al 25. Fíjate bien cómo lo explica Santiago. Dice así, Santiago capítulo 1, verso 23 al 25. Vamos con el texto. Santiago capítulo 1, verso 23 al 25. A ver, mientras nuestro hermano pelea ahí con sus aparatos. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, está diciendo Santiago, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mírale ahora lo que dice Santiago, ¿no? No hay que ser oidor sino hacedor. Mírate en el espejo de la ley y luego sea hacedor de esa obra, dice Santiago. ¿Ah? Eso es lo que muchos no quieren leer. Le llaman a la ley el espejo sacando el texto de estos que acabo de leer, pero no quieren saber nada con ser hacedores de la obra que pide la ley. Es interesante, ¿no? Ahora, esto ha hecho que muchos del mundo cristiano rechacen de plano a Santiago. Hasta hay individuos que dicen, lo que pasa es que los demás apóstoles odiaban a Pablo y por eso lo contradecían. Bueno, ya eso es una barbaridad, pues, ¿no? Porque si decimos eso, entonces vamos a concluir, punto uno, ¿en qué? En que la Biblia es un libro equivocado. ¿Para qué entonces, si los demás apóstoles odiaban a Pablo, para qué Dios hizo que en la Biblia quedaran sus escritos? Los hubiera hecho sacar y hubiera dicho que solo quede Pablo. Pero ahora, en segundo lugar, Pablo viene después que los apóstoles. ¿Por qué no pensar que Pablo más bien odiaba a los demás discípulos? Así se podría llegar a pensar. No, ¿por qué diríamos lo contrario? A ver, dame una razón. Si decimos que los demás lo odiaban a Pablo, también podemos decir que Pablo los odiaba a los demás. Así que, ¿cómo tú sabes que lo odiaban? ¿Hay algún texto que diga que lo odiaban? ¿De dónde has sacado eso? Es tu imaginación que está totalmente pervertida. ¿Te diste cuenta? Y hay otros que dicen así. ¿Y qué tal si esas partes que ha hablado Santiago están mal traducidas? ¿No te has puesto a pensar en que pueden haber sido mal traducidas y por eso dicen lo contrario de Pablo? Bueno, ¿y qué tal si es al revés? ¿Qué tal si tradujeron mal los escritos de Pablo y por eso no parece que dijera lo que dice Santiago? ¿Ves? Entonces, ¿cómo puedes tú saber eso? ¿Cómo puedes saber que ahí se equivocaron? ¿Estuviste en la mente de los que se tradujeron? No, pero todo puede pasar, pues por eso te digo. ¿Ves? No, es que estás hablando disparates. O nos limitamos a lo que ya está escrito y buscamos entender lo que está escrito en lugar de querer que lo escrito se adapte a lo que nosotros queremos entender. ¿Te das cuenta? El orgullo del corazón del hombre es ese. No quiere someterse a la ley de Dios, no desea hacer su voluntad. Quiere buscar cualquier pretexto para decir, ¿y yo cómo sé que la tradujeron mal? ¿Y yo cómo sé? Mira, tanto tiempo ha pasado, ¿quién la habrá interpretado así? De repente no era así en el original, de repente aquello era... No, es que el punto no es ese. El punto es, ¿qué lado de la Biblia tú dirías que está mal interpretado? ¿Cuál? Dime, a ver, explícame. ¿Y qué tal esto está cambiado? Ya, muy bien. ¿Cómo sabes que ha sido cambiado eso? ¿Por qué? ¿Porque no cuadra contigo tenemos que decir que está cambiado? No tiene sentido. Porque lo que no cuadra contigo sí cuadra con otros. Va a venir otro y va a decir, no, para mí está claro. Está bien lo que está diciendo ahí el texto. Y tú vas a decir, pero me parece que esto está mal, porque es que yo entiendo que no debería de ser así, que para qué la ley, si ya Jesús lo ha hecho todo por mí, entonces ¿para qué yo quiero obedecer la ley? Pero ¿qué te está diciendo pues Santiago? ¿Qué te dice Pablo? Claro, ellos dicen que hay que obedecer la ley, pero ¿por qué tiene que ser así si Jesús ya murió por mí? No, eso tú estás razonando a tu manera. No nos importa lo que tú razones porque eso te va a llevar al infierno. Nos importa si la Biblia lo dice. Si la Biblia dice que hay que obedecer la ley, si tu razón te dice a ti que no porque tú crees que ya Jesús lo hizo todo y tú no tienes nada que hacer, pero eso no es bíblico lo que estás diciendo. No hay un solo texto que ampare lo que estás diciendo. Cuando Cristo dice consumado es consumada la obra de la salvación. Ahora tú te tienes que acoger a ella cumpliendo con todos los principios y parámetros y condiciones que se te da. Así que no hay que cambiar a la Biblia el sentido de lo que dice. Muy bien. Así entonces, se nos presenta que la ley es un espejo. Y en Efesios capítulo 5, verso 26, el apóstol Pablo nos enseña que el espejo no te va a lavar, el espejo solo te muestra tu condición, que es la ley, ¿correcto? Quien te va a lavar para ser un hacedor de la obra de la ley es otra, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es el agua, el espejo es la ley y el evangelio, la palabra de Dios, la Biblia, es el agua que te da el perdón y te da la santificación.
Dos cosas: para que abra sus ojos, para que salgan de las tinieblas a la luz, para que por la fe que es en mí reciban perdón de pecados y suerte con los santificados. Hechos 26, 18. Y hay algunos que dicen, eso no significa. ¿Qué significa pues entonces? Perdón de pecados, ¿qué es? Ya eso está bien, dicen. ¿Y herencia con los santos qué es? No, eso está mal. Así no es. En ese texto no debería de ir eso. O sea, tú tienes que decir lo que tiene que ir y lo que no tiene que ir. No, pero es que estás malentendiendo esa segunda parte. Así, ¿por qué tú no eres el que está malentendiendo más bien? ¿Por qué eres tan orgulloso? ¿Por qué dices que el otro malentiende? ¿Ah? Eso no tiene ningún sentido. Así que no digas lo que no es. Hablan por hablar, pero no hablan porque tengan un texto para respaldar lo que dicen. Y varios otros dicen, no, esos que creen que hay que obedecerla están mal, están equivocados, ya no confundan más a la gente, ya no digan más, están equivocados y punto. Así, entonces, ¿cómo es la verdad? Tampoco la dicen, solo dicen, eso es un arma satánica, psicológica. Siempre decir, no creas aquellos están mal. Eso está mal lo que estás diciendo, pero nunca dices qué es lo que está bien. Así que tengan cuidado, no se dejen estafar por los tramposos, que sobran bastantes de la tierra. Muy bien, seguimos avanzando ahora. Y nos vamos hasta el día jueves 21 de agosto, la ley como promesa de Dios. Los 10 mandamientos deben entenderse como la meta para llegar a ser semejantes a Cristo, y ya que Él obedeció esta ley, debemos seguir su ejemplo. Primera de Pedro 2:21 dice, para que sigamos sus pisadas. Él nos dejó ejemplo. Pablo no enseñó que no se podía obedecer la ley. Dijo que cuando estamos en pecado, la ley no nos justifica, sino que nos muestra nuestra condición. Por eso dijo, la ley ha sido puesta no para el justo, sino para el injusto. Obvio, cuando estás en pecado, la ley te es puesta como condenación para el impío. Mas cuando estás en la justicia, la ley es tu meta. Así de sencillo, para que por medio de la justicia de Cristo la alcances. Pero eso le quieren cambiar. Romanos 6:22, por eso dice que tienes que llegar al servicio para la santificación. Y santificación es necesaria para entrar al cielo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Y para ser santo, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que, por favor, la santificación es una doctrina bíblica, tiene que ver con la salvación. Nadie llega a la salvación sin pasar por la santificación. Romanos 6:22 dice claramente, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis como fruto la santificación y por fin, al final, la vida eterna. Así que nadie llega a la vida eterna sin pasar por la santificación, por favor. Todo eso es una mentira. Así que entonces, Pablo no enseña entonces que no podemos obedecer la ley, mas cuando estamos en obediencia a ella seremos, dice él, justificados. Romanos 2:13, porque son los hacedores de la ley los que serán justos para con Dios, o justificados. Más claro no puede ser. Así que Pablo y Santiago están en perfecta armonía. Por eso ahora que estamos en Cristo mientras dura la gracia, vamos perfeccionándonos en la obediencia, y como estamos cubiertos por los términos de la gracia, entonces esta dice que mientras estamos en la escuela del aprendizaje, los errores son cubiertos por el perdón de Cristo. Mira, ve, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, dice Pablo. Es decir, ya no estamos bajo los términos de la ley, ahora estamos bajo los términos de la gracia. ¿Cuáles son los términos de la ley? Los términos de la ley son, obedece y vivirás, y si no obedeces, perecerás. Esos son los términos de la ley. Y nadie nunca le va a quitar eso, porque la ley es santa, justa y buena. Los términos de la gracia son, ¿has pecado? Muy bien, pide el perdón de tus pecados. ¿Has pedido el perdón de tus pecados? Muy bien, ahora hazte siervo de Dios para que alcances el fruto de la santificación y entonces obtengas la armonía con la ley, que es la vida eterna. Esos son los parámetros de la gracia. Así que entonces ya no estamos bajo los términos de la ley, estamos bajo los términos de la gracia. Mientras vivimos bajo los términos de la gracia, esta nos enseña a cumplir la ley. Y entonces ahora cuando tengamos que entrar en el cielo, como la ley está parada en la puerta, nos va a mirar, allá fuiste justificado, pasa adelante. No fuiste justificado, no entras. Ella va a seguir siendo la que declare quién entra y quién no entra al cielo. Es decir, no nos guste. La carne no gusta de la ley de Dios, no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Por eso la carne tiene que morir para que el espíritu vivifique. No hay otra forma, querido hermano. Muy bien.
Finalmente dice la lección, ¿qué cosa significa Romanos 10:4? Ya lo hemos explicado. Es lo mismo que dice Gálatas 3:24. Vamos avanzando. Aquí un punto final a tratar. La lección nos habla acerca de la perfección. ¿De qué manera señala la ley a Jesús? Es decir, ¿qué nos revela la ley sobre nosotros mismos que nos lleve a reconocer nuestra necesidad de Cristo? Es necesario llegar a ser perfectos, dice Pablo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y para poder ser de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hay que saber quién era Cristo. Y para saber quién era Cristo, estudiamos su palabra. Y allí descubrimos que Cristo dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. ¿Quieres ser perfecto como lo era Cristo? Porque eso es lo que tenemos que buscar. Nadie puede decir que no se puede, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Hay muchos que dicen, a ver, no se puede dejar de robar. Pero hay otros que dicen, no, dejar de robar es lo más fácil que hay. Yo nunca he robado, dicen, y no roban. Y tienen principios de no robar. Si cada quien tuviera que decir por cada uno de sus pecados no se puede, ¿cuántos cumpliríamos? Entonces el mundo seguiría como está. El ladrón diría que no se puede dejar de robar. El asesino diría que no se puede dejar de matar. El adúltero diría que no se puede dejar de adulterar. El que codicia diría no se puede dejar de codiciar. Y si a todos hay que pasarles por alto cada cosa, porque no pueden y decimos nadie puede, entonces el mundo va a seguir igual. La maldad va a seguir igual. Y si vas al cielo así, sigues haciendo eso, el cielo va a seguir igual. Entonces no podemos decir eso. Tenemos que decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Necesitamos la fortaleza de Cristo que es su palabra. Cuando venimos a la fortaleza de Cristo, Él nos da la fortaleza para poder hacer su voluntad. Y ese es y eso tiene que ser personal e individual. Por ejemplo, el jesuitismo en la Edad Media inventó un arma, ¿no? ¿Cuál era el arma jesuita? Era decir, todos cometen errores, así que cuando quieras bajarte a alguien y quitarlo de su lugar y decir que no tiene la verdad, basta con decirle así, tú no cometes errores, tú no pecas, todos pecan. Y hasta con eso le barriste su creencia. No, así no funciona, te voy contando, querido hermano. Es por eso que estos buscaban tratar de sacar ventaja de la gente. Los pecados que más atacaban a la gente eran los pecados de la sensualidad, los pecados de la comida, los pecados de la codicia, que son los más fuertes. Y entonces, estos que eran corruptos, pero hasta donde ya no se puede ser más corrupto, atacaban más bien a los que eran lectores de la Biblia y buscaban cualquiera de esos pecados en ellos, sabiendo muy bien que la naturaleza humana iba por ese lado. Dicen, tócales esos pecados y nadie se libra en la tierra, son completamente como el diablo, acusadores de los hermanos. Tratan de buscar esos puntos, cuando Dios es el que santifica esos puntos. Así de sencillo. Porque si tocamos ese punto, como ellos dicen, ¿no? Estos pecados no hay que cometer, pero si los vigilas a ellos, lloras. Así de sencillo. Te vas a encontrar que todos ellos están en la misma situación, pero quieren hacerse los santos, quieren hacerse los puros. Y con eso es como se barren a los religiosos. Y el religioso no preparado cae en su trampa. Dice, así hacen caer a pastores, a predicadores, a todos hacen caer desde ese lado, porque les buscan el punto. Es como los que para poder hacer una pandemia cuentan los muertos, ¿no? Bueno, todos los años se muere una buena cantidad de gente. Por ejemplo, en la última pandemia no se murió más gente de la que siempre se muere cada año, Sin embargo, se inflaron los números, se hizo creer un montón de cosas. ¡Uy, cuántos muertos! Ay, no, porque estaban contando los muertos. Ahora, por ejemplo, se están contando los terremotos, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, el anteaño pasado, han habido más terremotos de 8 grados más altos, Después de 8 grados y todo, han habido más de los que han habido hasta ahorita. Hartos han habido. A ver, mira las estadísticas. Pero si nos ponemos ahora a contar todos los terremotos,
Vamos a sacar una gran cantidad, pues. Ahora si en las noticias se dijeran todos los días, todos los accidentes que hay, supongamos que hoy día solo nos limitemos a hablar de accidentes en toda la tierra, ya de choques de carros, que hay todos los días, ¿ah? Y los contamos, va a parecer que es harto. ¡Uy, cuántos choques! Es lo que va a pasar. Es de hecho que han aumentado las cosas ahora en algunos detalles, ¿ah? Pero no es como te lo hacen creer para poderte asustar y luego someterte para poderte dar órdenes y reglas. Que Satanás va a hacer más cosas y destrucciones ahora porque el mundo se lo está permitiendo, por la maldad del hombre, por la corrupción. Y te voy a decir cómo, fíjate solo para que tengas una idea, ¿no? Las guerras que se están dando entre las naciones, ya ellos han dicho hace poco, las armas nucleares son obsoletas. Hay que hacerle creer nomás a la gente que las armas nucleares, que miren, y sacan sus armas en desfiles, y miren las armas, esto sería la tercera guerra mundial. Pero discúlpame, la tercera guerra mundial se está dando con terremotos y desastres, se está dando con torbellinos y huracanes, que están siendo producidos por armas más poderosas que las nucleares, ¿ah? Y que son las armas que están empleando ahora, solo para que te des cuenta. Para que tengas una idea. Y como Satanás con su gente van a emplear estos medios, van a destrozarla la tierra. Y ya lo están haciendo por todo lo que están realizando. Y el resultado de destrozar así el planeta produciendo estos desastres, que ya vienen de años también, y que ya vamos a hablar de eso, eso va a hacer que Dios los destruya a ellos. Porque el texto dice, viene a destruir a los que destruyen la tierra. Así que ya tienes una idea de lo que está pasando en el mundo. Eso es lo que va a pasar, eso va a cerrar la historia. El mismo hombre va a cerrar por su codicia en unión con el diablo y por eso los dos van a ser castigados igual. Así de sencillo. ¿Tú crees que Dios va a pasar por alto? Dios solo está esperando a que se cumpla su palabra, porque los hombres ven que Dios no actúa, piensan que Dios se ha olvidado de la tierra, ¿no? Dicen, no, Dios no ve, Jehová no ve. Eso no es verdad, te voy contando. Dios lo ve todo, solo que su palabra dice que todavía tienen que llegar a llenar la copa. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando sigan haciendo lo que están haciendo. Entonces, como van a seguir haciendo lo que están haciendo porque creen que Dios no ve, que los extraterrestres son los que están conduciendo todo cuando son extraterrestres, entonces por eso se están confiando. No te confíes. Lo que pasa es que Dios espera a que se cumpla su palabra. Cuando se cumple toda su palabra, actúa Él. Esos que andan diciendo que Cristo ya va a hacer las cosas ahorita y va a cambiar, están equivocados, pues. La palabra de Dios es la clave. Israel aprendió y los que aprendieron llegaron a Canaán. Para estudiar y meditar, Elena de White afirma que todos sus mandatos de Dios son habilitaciones. Claro que sí. Palabras de vida del Gran Maestro, página 272. En lugar de decir que no se puede obedecer, tenemos que hacer que esos mandatos vivan dentro de nosotros para que nos habiliten. Y no estar mirando si el otro cumple para yo cumplir. Sí, porque hay algunos que son hipócritas, ¿no? Están esperando que otros cumplan. Ay, cuando yo vea que cumplen, yo recién voy a creer. Esos no van a ir al cielo. Ya están por gusto. A menos que se humillen y aprendan que tienen que obedecer. Apresúrense, porque ya no queda tiempo. Sí, porque hay gente que hace eso. Y le meten cuento al otro y dicen, no, pero ellos dicen, pero no hacen, no cumplen, que esto. Y bajo ese pretexto, Dios va a hacer que eso pase hasta el final para probar los corazones. Porque se necesita probar los corazones, no hay otra forma. El hipócrita siempre aparenta que quiere ser obediente cuando todo parece estar bien. Ese es el falso, el tramposo y el mentiroso. Ese no merece el cielo porque lo malograría. Iría a mirarlo a Dios mismo. Así dice el Espíritu de Profecía. Dice, irían a mirar a Dios mismo, a sacar ventaja de cualquier detalle que vean en Dios. Y según sus cabezas obtusas, ellos jurarían que hay algo que Dios está haciendo mal. Así es, esa gente es así. Por eso, para que vayas al cielo tienes que hacer una obra personal. La salvación es personal. Nadie acá se va a salvar en grupos. Acá todos se salvan solos. Si Noé, Daniel o Job estuvieran en ese tiempo, vivo yo, dice Jehová, que ni a hijo ni a hija salvaría. Dios te bendiga, hermano. Que estas palabras puedan haber quedado bien grabadas en nuestra mente y corazón. Vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude a poder compartir esta verdad. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado. Te rogamos que nos ayudes a atesorarlas en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones.
porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido una hermosa lección de acuerdo con el estudio de la palabra de Dios. No te olvides que estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en TikTok, para que nos puedas sintonizar y compartir con tus amigos. Dale like, viraliza la página para que otros conozcan la verdad. Estamos en Patreon, estamos en Yape, estamos en DRC Noticiero para estar con las noticias al día y estamos con DarioRa.com, la página de la sabiduría. Dios te bendiga, pase un feliz y hermoso sábado. Amén.